Vamos a ir mirando el análisis, vamos a ir mirando a todo este panorama económico que acabamos de pintar. Lo hacemos de la mano de Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín. Gustavo, buenísimas noches. Hola. Hola, buenas noches. De Rodrigo Oria, que mira ahí en el centro de sus pantallas, director de inversiones Xebet Espinosa. Rodrigo, ¿qué tal? Todo muy bien, muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro. Y de José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Pues evaluando, os voy a preguntar muchas cosas. Está terminando la semana y tengo el caldero lleno de salsa. Dice la Reserva Federal, oye, que vamos a ser muy agresivos, que todo va a ser muy duro. Se empieza a caer un poquito el mercado y sigue hablando Powell y dice que ya sé que a vosotros Powell os encanta, pero bueno, ahora vamos con ese tema. Y termina diciendo, hay cierta desaceleración y ojo, una cosa que aquí hemos dicho multitud de veces, que decíamos incluso con Javier del Valle, otra buena multitud. El gasto de tarjetas de crédito está en niveles récord en Estados Unidos y el personal en algún momento las va a dejar de pagar. Y ¡pum! Sale hoy Jerome Powell y dice, estamos viendo algunos datos que hablan de desaceleración económica y uno de ellos es además que la gente está impagando las tarjetas de crédito y eso nos preocupa. ¿Qué más se está rajando en la economía? Gustavo, Rodrigo, José. Bueno, me arranco yo si os parece. Bueno, yo creo que efectivamente está habiendo una desaceleración, ¿no?, en Estados Unidos, que no recesión, bueno, y los datos hablan por sí solos. En Europa, por supuesto, ya esto es estamos en recesión. Lo que pasa es que meter a Estados Unidos en una recesión es complicado. Y es que es difícil un crecimiento sostenido con tipos al 5,5%, como tiene la Reserva Federal, es bastante complicado, ¿no? Hemos visto cómo los datos de empleo, a la falta del nuevo No-Farm Payrolls que se publicará el viernes que viene, pues han caído mucho las peticiones de desempleo y las nóminas no agrícolas hasta la mitad de lo que estaban viniendo creándose el empleo. Y ahora yo creo que ese dato pues es fundamental, ¿no? Y estamos viendo también como el último dato de inflación, bueno, el dato de inflación subyacente intermensual, pues era del 0,2%, con lo cual la proyección estaba dentro del objetivo que persigue la Reserva Federal. Así que el mercado empieza a pensar que ya no hay motivos por los cuales la Reserva Federal tenga que mantener políticas hawkish y demasiado tiempo los tipos elevados, ¿no? Rodrigo, dice, hay desaceleración que no recesión. La verdad es que bastante bien apuntado, efectivamente. En Europa es otra harina de otro costal y ahora hablaremos de ese asunto. Pero viendo la pelea que tiene Powell con el mercado, decía yo, la está ganando el mercado todas las veces, en realidad, como si se le anticipara. Yo no sé cómo ves esa pelea y cómo ves esas lagunitas, esas grietas que le llamamos aquí en la economía americana, Rodrigo. Bueno, yo lo que veo es que está produciéndose un escenario de desinflación que llevo tiempo hablando desde el año pasado, que es que íbamos a ver una inflación pues alta, ¿no?, el 8%, pero que a lo largo del año se iba a moderar y que a finales de este año, más o menos, o principios o mediados del próximo año, del 2024, veremos cómo hay una caída de los tipos de interés por la recesión económica que se va a producir. A mí me parece que el escenario ese es el más probable y estamos viendo como ciertos indicadores, por ejemplo, ya en China, pues ya están en deflación de precios. Entonces, yo creo que los tipos altos por parte de los bancos centrales no se van a mantener porque el mercado ya va a reflejar que ante la recesión los tipos de intereses van a reflejar una menor inflación y un menor crecimiento. José. Bueno, comentabais varios detalles importantes. Decía Gustavo que es muy complicado meter a Estados Unidos en una recesión y fijaros, el último dato del PIB es brutal, ¿no? En términos nominales, casi un 9%. Yo he sido de los que me he equivocado, ¿no? Y creo que hablaba contigo, José, o con Javier, diciendo que hemos subestimado quizá la capacidad de Estados Unidos y su aguante a esta política restrictiva. Hay varios factores, ¿no? En primer lugar, mucha gente dice que el gasto público es lo que está sosteniendo el PIB. Cuidado, ¿eh? El gasto público puede maquillar, puede incluso inflar un poco el agregado, pero si la inversión y el consumo caen, el gasto público no puede hacer nada. Por lo tanto, es evidente que de momento se sostiene en Estados Unidos tanto consumo, que es el 70% más o menos de que respecta al PIB, como la inversión. Podemos explicar por qué, si es por ahorro que había previo o por ayudas del COVID, pero se mantiene, eso es evidente, ¿no? Y bueno, otra cosa es que en 2024 vaya a empezar a empeorar. Yo soy de los que pienso que sí. Se está atrasando mucho la recesión, otra cosa es que no vaya a llegar. Y luego no olvidemos que es una cosa que parece un tema tabú,
que Estados Unidos ha salido favorecido de estos conflictos geopolíticos, ¿no? Sobre todo el de Rusia-Ucrania, con esa exportación energética, y Europa, sin embargo, ha salido muy perjudicado. Es un continente que depende mucho de la energía barata, se pega un tiro en el pie, y de ahí esa divergencia que estamos viendo, yo creo, entre Estados Unidos, mucho más robusto, y Europa, que está en una estanflación de libro. Entonces, esos dos factores, creo que el sobregasto público, que ayuda, pero no esconde, y estos conflictos geopolíticos que han ayudado mucho más a Estados Unidos, ha estado más inteligente, y Europa, desde mi punto de vista, pues se ha puesto una soga y los datos son los que son, no mienten. Dices, ¿está ayudando los conflictos geopolíticos? Sí, está pasando eso, efectivamente. Le están ayudando bastante. Y le está ayudando también cómo está encontrando socios, incluso distorsionando el mercado del petróleo. Ha habido varias reuniones, que no quiero yo dejar pasar por alto, ya que estamos sacando este tema del favor y no a Estados Unidos, de Estados Unidos con Angola. Y después ha habido mucha tensión entre Angola y Arabia Saudí a cuenta de la OPEP+. Yo no sé qué mano se mete ahí, no sé cómo veis este asunto de los recortes, no sé cómo veis el crudo. Os quiero preguntar, ahora voy a ir punto a punto y a algunos sitios, pero dentro del panorama general, hoy el oro máximo histórico. El crudo es lo único que desentona. El bono a 10 años otra vez ahí. ¿No hay una sensación como de miedo, como de irse al refugio? Yo no lo creo, yo creo que está siendo todo lo contrario. El Standard & Poor's 500 está muy cerquita de máximos históricos, la TIR del bono americano ha caído bastante. Yo lo creo que las criptodivisas vuelven a subir, incluso Bitcoin, aunque puede haber un componente también monetario, pero yo creo que está volviendo el apetito por el riesgo, más que refugio. Ahora bien, hay un mercado, una parte del mercado. ¿Sí? No, pero eso no es porque está entrando también mucho dinero, quiero decir, es que lo digo porque hay como una traslación también de dinero hacia estos activos que yo decía, y además está entrando mucho dinero en el mercado. Ayer hablábamos de ello, y es que el volumen, por ejemplo, en el que se negocia en el S&P 500, por ejemplo, también estaba disparado. Ya, pero José, el dinero está entrando en mucho en monetario también. Te quiero decir que está dando la renta fija un 4,5-5%. Vamos a ver, aquí hay una cosa que es clarividente y que nadie puede discutir, y es que el Standard & Poor's 500 está cotizando a 22 veces los beneficios de las 500 empresas más importantes del mundo. Esto significa que está pagando una rentabilidad, un retorno de aproximadamente un 4,5% anual, que es lo mismo que está pagando el bono americano prácticamente, con lo cual el spread de riesgos es nulo. Es decir, el coste de oportunidad por estar invertido en renta variable con respecto a renta fija no existe, no hay esa exigencia de estar en renta variable. Yo he sido una persona que se ha mojado y ha dicho que el Standard & Poor's 500, cuando estaba en 3.600, 3.700, tenía que subir, ¿no? Pero yo no veo ningún sentido a estas valoraciones ahora mismo. Y que está entrando dinero, bueno, es que el dinero, la liquidez no ha dejado de salir en el sistema, es que la Reserva Federal no ha hecho quantitative tightening, por mucho que digan. Sigue habiendo una oferta monetaria que no depende de la Reserva Federal, aunque sí la impulsa, que está en 20 trillones de dólares. ¿Cómo vas a producir deflación así? Eso es imposible, ¿no? Entonces yo creo que ese desajuste que hay entre la renta variable y la renta fija lo vamos a ver en los años venidores, sobre todo las FANG, ¿no? Que están cotizando a un 2% anual, es decir, a 45 veces beneficios, ¿no? Y eso no tiene eso no tiene sostén en el tiempo, ¿no? Es mi opinión. Está todo disparado, Rodrigo, José, quiero decir, dice Gustavo, ¿está entrando dinero? Sí, está entrando dinero y está el oro en máximos. Es que todo es verdad, hay dinero por todas partes, ¿no es raro esto? Es una paradoja que cuando decía mucha gente que los tipos de interés cero era sinónimo de dinero barato, se comentaba que cuando subieron los tipos de interés explotaría la gran burbuja de todo el mercado. Y está pasando justo todo lo contrario que mucha gente decía. Han subido los tipos de interés y está todo en máximos. ¿Cómo puede ser? Entonces, o lo que nos llevan diciendo durante muchos años es mentira, o mucha gente no se entiende bien cómo funciona el sistema financiero. Dicho esto, yo opino como Gustavo. No veo tan atractiva la renta variable en general como la renta fija, y vuelvo a decir que mi posición es más pro renta fija, sobre todo cuando hemos visto uno de los mercados más brutales bajista de los bonos. Entonces, normalmente cuando se produce una de las mayores caídas de la historia, sobre todo en renta fija, que son los activos más importantes dentro del mercado, porque la renta variable tiene un volumen,
pero es que el mercado de la renta fija es más grande. Entonces, dicho esto, yo creo que van a venir años buenos, sobre todo para la renta fija, con esa desinflación que estamos viendo, esa tendencia a la baja, que va a producir que bajen los tipos de interés y se va a beneficiar mucho aquellos bonos que cuando compres un bono que te paga un 5, un 6, un 7%, cuando bajen los tipos de interés al 2, 3%, van a ver cómo se revaloriza. O sea, habláis de una paradoja, perdóname, hablas de una paradoja del mercado y de lo que se esperaba encontrar la burbuja, pero de verdad que a mí me parece también curioso que sea capaz de subir todos los activos de renta fija, o muchos activos, no todo está subiendo, hay alguna cosa que cae, pero vamos, así, hablando sui generis, suben todos los activos de renta fija, sube la renta variable. Os fijáis en el mercado americano, pero decía yo al abrir esto, incluso Europa está en máximos de 4 meses. Quiero decirte, ¿hay dinero? No se sabe por qué, ni por qué estar invirtiendo. Yo es lo que no termino de entender, más allá de que todo fuera a caerse o no. Claramente el dinero está aquí dentro. Claro, la pregunta es, ¿hay alguien que se tiene que estar equivocando a futuro? No todo puede estar siempre en positivo. No, desde luego. Y lo has comentado muy bien. Es que yo creo que las bolsas realmente hace tiempo que dejaron de ser un termómetro fiable, ¿no?, de la economía real. Pero, por ejemplo, el petróleo, que lo has comentado, sí que creo que está poniendo en precio cierto estancamiento global, ¿no?, a futuro. Y por eso hemos visto estas caídas, a pesar de que la OPEP está intentando mandar mensajes de reducción de producción. Pero está claro que esta corrección que ha tenido es porque se espera una caída de demanda importante derivada de un estancamiento económico. Los bonos, esta subida que ha tenido en las últimas semanas tan fuerte, también es que la expectativa es que se vaya reduciendo mucho el crecimiento y, sin embargo, las bolsas se mantienen cerca de máximos. Las bolsas descuentan liquidez. Antes hablaba Gustavo y Rodrigo de que realmente no hemos visto un QT, ¿no? No hemos visto esa reducción de balance por estos programas excepcionales, ¿no? El BTFP en Estados Unidos, también los repo inverso que se están aladrenando, y todo esto ha hecho que se mantenga la liquidez y, por tanto, entre comillas, fuertes las bolsas, que no están representando lo que creo que sí están empezando a poner en precio el mercado de bonos y el mercado de commodities, quizá más sofisticados y no tan dependientes de la liquidez, que sí hablan ya de cierta preocupación de cada año 2024, donde, no olvidemos, llega el famoso muro de vencimientos, mucha deuda que se tomó a tipos cero o tipos bajos, se va a tener que rolear a tipos más altos, y ahí sí creo que van a llegar los problemas para la economía real y, por tanto, la bolsa tarde o temprano tendrá que ponerlo en precio, porque los múltiplos a los que cotiza, evidentemente, no están ahora mismo descontando una recesión o un estancamiento económico. Entonces sí que puede haber una ineficiencia en renta variable, y yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Venga, un apunte me gustaría hacer, José. Sí. Y es que el Standard & Poor's 500 está cerca de sus máximos históricos. ¿De acuerdo? El Standard & Poor's 500 está cotizando ahora mismo sin justificación por parte de los earnings per share, es decir, sin justificación dada por los beneficios empresariales, está cotizando como si hubiera tipos de interés cero y quantitative easing. Dime cómo puedes masticar eso en un ciclo estanflacionario o inflacionario que hay a nivel mundial. Hay un desajuste clarísimo, ¿no? Y yo creo que estar en un ETF o en el Standard & Poor's 500 ahora mismo es un error de libro. Vamos, hay que correr de ahí, ¿no? Ahí no hay valor. Hay valor, a lo mejor, en las 492 compañías que no han subido del S&P 500. Pero tenemos que tener en cuenta que hay las 7 magníficas están cotizando a múltiplos imposibles para el ser humano, exagerados, absurdos. Sí, yo estoy de acuerdo, Gustavo, pero decirte una cosa que he aprendido a base de tortazos, que es que los desajustes en bolsa se pueden sostener durante mucho tiempo, ¿no? Es la complicación del timing. Entonces veremos cuándo quiere corregir, pero está claro que la ineficiencia existe, sí, estoy de acuerdo. Sí, pero José, claro que sí, se puede permanecer irracional durante mucho tiempo, pero yo no lo quiero ni regalado. O sea, sí. A mí no me pagues un 3%, ¿no? No, que no te coja ahí que el ajuste sí se produzca, ¿no, Gustavo? Pero, claro. Pero es verdad que venimos hablando de esto desde finales... ¿El qué, perdona? No, que digo que comprar caro no es la metodología que tiene que tener un buen inversor, y las bolsas están caras ahora mismo. Por eso lo decía. Llevamos hablando de todas formas de que el ajuste se va a producir, como no es por darle la razón a José Basagoiti, pero de que se iba a producir esto desde finales del 22. O sea, llevamos un año y... que si ya se tiene que ajustar, que si se tiene que ajustar, y esto sigue volando. Y como dice Gustavo, ahí está, en máximos, sin justificación, que es verdad que ese concepto es importante. Es difícil justificar dónde están las bolsas con los datos económicos en la mano. Dime. No, pero digo que, perdona, ahora tenemos un indicador que no teníamos antes, y es el oro en máximos históricos. Y el oro te está avisando de lo que viene después.
El oro en máximos históricos, ¿qué os parece? Y decía yo, hablando del crudo, y creo que era José que decía, oye, este sí que está más ajustado, están teniendo unas tensiones importantes. En realidad, los capos, o sea, quienes producen crudo de verdad, lo quieren ver subir, ¿eh? Hay informes que hablan del 110, 120 dólares por barril. Bueno, yo ya me he pronunciado. Ahora le toca hablar a Rodrigo y luego siento. Bueno, yo no soy partidario del petróleo a corto plazo. De hecho, estamos viendo cómo el petróleo le cuesta mantener, cuando sube, a pesar de los anuncios de recorte de producción, le cuesta mantener niveles altos. Sube para luego volver a caer. Ha pasado varias veces, 3 veces o 4 este año. Yo no soy partidario, sí que soy partidario del sector energético, porque creo que ha habido muy malas inversiones durante los últimos años, sobre todo en las renovables, y veo oportunidades más que en el petróleo, porque creo que es más sensible y puede fluctuar mucho el precio. Veo más sensible pues la producción energética de, por ejemplo, el carbón, veo el uranio, veo muy positivo las minas de oro, como hemos estado hablando. Creo que hay oportunidades en la bolsa y más allá del S&P 500. Hay muchos activos y bueno, yo soy positivo en ciertos sectores, sobre todo de la energía. Yo lo que creo que deberíais... Sí, dime, Gustavo. Perdón. Lo que creo que deberíais de hacer, José, es empezar a hacer este canal de pago, porque aquí todo lo que se ha dicho se ha cumplido. Eso es verdad. Y hemos hablado. Bueno, digamos, ya tiene una parte de suscriptores, ¿eh? Le voy a lanzar esto solo a los suscriptores, Gustavo. Nos hemos mojado absolutamente los tres con la dificultad que ha sido. Hemos discrepado en algunas cosas, pero hemos anticipado los tres el escenario del oro. Hemos dicho que se iban máximos históricos y ahí estáis recogiendo. Y espérate, que todavía le queda recorrido al alza, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde sube, efectivamente, 2074 ha tocado hoy, pues ahí estamos. Os iba a decir, por irme a puntitos concretos y cositas calientes, se está moviendo mucho. Ayer decían, hablábamos con con un representante de África, de la Unión Africana, que nos decía que la Unión Africana haya entrado en el G20 supone un cambio importante en las relaciones globales, porque esto se hace para evitar que todos los países que están ahí dentro se vuelquen absolutamente con la parte BRIC, ¿no? Y se vuelquen en ese punto hacia China, que esto sí podría repercutir. ¿Veis que esto tenga algún cambio de tendencia, que esto tenga alguna influencia? Que el cambio que está habiendo en África, lo digo porque llevamos esta semana tratándolo y no quería perderme ese prisma económico que vosotros le dais. ¿Veis que el hecho de que se muevan los países de África, sobre todo en lo que comporta materias primas, puede acabar suponiendo algún movimiento que el mercado no refleje, que globalmente acabemos sufriendo desde el punto de vista macroeconómico en las distintas economías occidentales? Sí, yo, José, estoy de acuerdo en que esto a corto plazo no se va a notar, pero sí a medio y largo plazo. Lo decía el propio Biden, ¿no? Y Putin, que estamos viendo cambios que van a impactar a las siguientes 6-7 generaciones, ¿no? Está habiendo una desfragmentación, ahora esta guerra entre los BRICS por un lado. Veremos a Argentina, que es un país muy importante y que está ahora mismo con Milei, que no sabe si va a continuar con la parte China, BRICS o con Estados Unidos. Creo que quiere puentear los dos, Milei, y ha dicho que no a los BRICS, ¿eh? Recula, luego, pero sacó el otro día un comunicado diciendo que se acababa eso. Sí, pero parece que va a mandar creo que es la vicepresidenta para establecer relaciones con China, y él y Caputo van a estar con Estados Unidos. Yo creo que va a jugar a dos bandas y sería lo más inteligente. Argentina depende mucho de China y bueno, entonces, pero evidentemente esta desfragmentación y esta desglobalización lo que hace básicamente es encarecer todo más, ¿no? Perjudicas la especialización del trabajo y al final perjudicas a la sociedad, ¿no? Porque todo se te encarece más, es menos eficiente y esto lo pagarán generaciones futuras, no a corto plazo, pero se verá, ¿no? Es mi punto de vista y lo que está pasando hoy en día, si tienes una fotografía de muy, muy largo plazo, será crucial desde mi punto de vista en las próximas generaciones y veremos quién manda. De momento China-Estados Unidos es una guerra no solo tecnológica, es el problema. No sé si queréis apuntar algo, Rodrigo o Gustavo. Por cierto, Gustavo, ahora que mencionaba Argentina, que yo sé que tú has estado también muy metido en este asunto y siguiendo muy de cerca todo lo que ocurría con Milei, lo hemos hablado, de hecho, en aquellas elecciones donde salió ya presidente electo. ¿Qué te parece el devaneo que está cogiendo el gobierno de Milei? ¿Qué te parece Caputo? ¿Qué te parece, decía yo hoy, no es por ponerme en contra, pero que Bullrich le haya dado los votos, le está costando que la casta vuelva al mismo sitio? Porque la ministra de Seguridad con Massa, o sea, con Alberto Fernández, va a ser ministra de Seguridad con Milei. No se puede decir que le desaloje de ningún sitio. A ver, yo creo que Milei es una apuesta clara del libre mercado, ¿no? Y nos jugamos mucho los liberales, ¿no? Porque
Bueno, yo creo que todos sabemos que lo único que funciona es el libre mercado y la privatización y la propiedad privada, pero claro, una cosa es el Milei candidato y otra cosa es el Milei presidente, ¿no? Y el peronismo lo va a mirar con lupa, es que el peronismo se le va a echar encima a la primera de cambio, pero no hay que perder el foco, ¿eh? El gran reto que tiene Milei no es quemar el Banco Central, no es permitir la venta libre de órganos, no es todo lo que ha dicho en campaña, ¿no? El gran reto que tiene Milei es reducir la inflación. Si Milei es capaz de reducir en los próximos 2 o 3 años la inflación, habrá ganado. Y para reducir la inflación no tiene otra opción que eliminar, dejar quebrar por completo el peso argentino, que no vale absolutamente nada, dejarlo morir, y iniciar un proceso de dolarización, que es lo que va a hacer que realmente el mercado vuelva a confiar en Argentina y, por tanto, Argentina y los bancos argentinos puedan financiarse a tipos de interés competitivos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que donde debe estar el foco, ¿no? Porque lo demás es secundario o obedece a cosas. Bueno, yo no lo digo. Muy... Yo no me iba tan al barro, ¿no? Con esas promesas que efectivamente muchas de las que se hicieron, hombre, yo no creo ni que nadie se las creyera en el minuto 2. Hay cuestiones que se nos iban de las manos, Gustavo. Pero centrados en este asunto, es verdad que la llegada de Bullrich, bueno, pues es verdad que no es peronismo, pero porque era la oposición y lo que tenía, pero ahí ha estado. Con Alberto Fernández también los últimos años, Bullrich se salió para poder competir y ahora está de nuevo ahí. Pero decía, hablas tú de que solo tiene que bajar la inflación y el peso. Bueno, no es un objetivo pequeño, ¿eh? Lo digo porque he hablado de cerrar el Banco Central de Argentina, no tienes dólares para dolarizar tú mismo y el cierre del Banco Central no va a ser una cosa de la noche a la mañana. Digo orgánicamente hablando, ¿eh? Porque tienes al Congreso en contra, Gustavo. A lo mejor le quitas competencias, pero cerrarlo... Pero si es que nada es importante en Argentina nada más que la inflación ahora mismo. La inflación... Bueno, pero pasa por ahí. Que gane una... Ya, pero que la inflación es lo que ha hecho que gane un anarcocapitalista en un país donde la educación es completamente socialista y donde todo está, los medios de producción están completamente socializados. O sea, es decir, los argentinos no han votado por educación a Milei, porque la sociedad argentina, sobre todo en Buenos Aires, que es la capital mundial más socialista del mundo, yo creo, no tiene una educación liberal ni libertaria. Lo que pasa es que la gente se está empobreciendo a marchas forzadas debido al socialismo y al estatismo que hay, porque el socialismo es empobrecedor, ¿no? Entonces, la única manera de volver a recuperar riqueza es devolviendo la confianza al país. ¿Y cómo devuelve la confianza al país? Pues tomando políticas que vayan encaminadas a reducir el gasto público y la deuda, es decir, políticas que sean desinflacionarias. Y la única manera de desinflacionar el país es tomando un papel o tomando una deuda que sea que confíe el mercado en ella, ¿no? Porque el peso argentino no confía absolutamente nadie en él y se tarda mucho tiempo en tejer confianza en el mercado y muy poquito en eliminarla. Así que yo creo que ese es el proceso donde debe estar el foco, ¿no? Y veremos si lo consigue o no. Pero yo creo que Milei va en buen camino, ¿no? O yo creo que lo va a conseguir. No sé si queréis comentar, si Rodrigo quiere comentar algo al respecto de esto, o José, o os cambio de tema. Bueno, sí, puedo comentar el tema de los países. Preguntabas de los BRICS y de los países Sí. De esa situación, ¿no? Yo lo que veo, más allá de a dónde van a ir los bloques políticos, que es muy difícil de prever, yo veo en el futuro probablemente más conflicto, más polarización del mundo. Pero llevándolo al terreno de la inversión, de la economía, que es a mí lo que me gusta y lo que me interesa, yo lo que veo es que cada día que pase, los países emergentes y en desarrollo pues se van a acercar en poder de compra, en PIB per cápita a los países europeos y a Estados Unidos. Va a haber un proceso de convergencia. En ese proceso de convergencia lo que va a haber es un mayor consumo de energía, sobre todo los países más pobres van a empezar a consumir muchísima más energía. Y debido a que toda esta política de la agenda verde, de proyectos de energía por ejemplo, solar o eólica, al final son energías que son muy poco intensas en energía y lo que están haciendo es justo lo contrario. Toda esta apuesta verde lo que está provocando es aún más consumo de carbón, más consumo de petróleo, más consumo de todas esas energías que están denostadas. Ese proceso ha llevado a que falte muchísima inversión y, de hecho, estamos viendo cómo las materias primas vinculadas a esas energías que se quieren prescindir están subiendo Claro. a máximos. Pero, Carbón, Rodrigo, uranio a tope. Entonces, yo, pues encantado que sigan con esta política porque más vamos a apostar los inversores, bueno, los inversores contrarian, vamos a apostar más contra
a favor de estas energías porque se necesita, se va a seguir necesitando petróleo, se va a seguir necesitando carbón, y cuanto más eficiente sea el proceso de combustión, pues va a aumentar la demanda, y yo veo años muy positivos en los futuros años, como valga la redundancia, muy buenos en retornos. Pero fíjate, Rodri, que esa era mi tesis con respecto al superciclo de materias primas y con respecto al petróleo. Y tú estabas posicionado en contra del petróleo. Lo digo para tocar un poco las narices, ¿sabes? Sí, en petróleo no soy apoyo en el corto plazo, pero en el medio plazo yo estoy contigo. Vale. Ahora mismo yo no tendría una posición en petróleo, pero sí la tendría en uranio, sí que la tendría en carbón, porque son materias primas que a pesar de una crisis económica, como la producción energética va a bajar muy poco, en el 2008 bajó un 3%, el precio no se va a repercutir tanto. Pero sí en el petróleo, sí que podríamos ver un petróleo con una crisis económica al 50%, porque depende mucho de los vehículos, del transporte. Entonces es una materia más sensible, aún más sensible al ciclo económico. Yo lo veo así. Sí, antes decía por ahí que el petróleo estaría en $120 o por ahí, ¿no? José, el presentador, yo creo, ¿no? Pues yo soy de ese parecer. Decía yo creo que veremos. Lo decía yo, pero no porque lo diga yo, sino porque es lo que quieren, a donde lo quieren llevar, entre otros. Arabia lo quiere llevar al entorno entre los 100 y 110, e Irán ha dicho que lo que le gustaría es que superase los 110 y se fuese más hacia el entorno de los 120. Que no lo digo yo. Yo te traslado lo que dicen, no me lo invento. Es normal que lo quiera subir, pero parece que es el único que lo quiere aumento, vamos, el más interesado en subirlo, porque, insisto, la situación de Saudi es muy delicada, Pero esto es muy sencillo, para que nos entiendan los televidentes. Cuando hablas de superciclo de materias primas, lo habéis dicho los dos, hemos crecido mucho en población en los últimos 10 años. Es verdad que sale la pirámide poblacional, pero en agregado hemos crecido mucho. Sin embargo, ha habido una falta de inversión brutal, ¿no?, en todo el tema de los combustibles fósiles, mientras la economía crece, ¿no? Entonces, pues fijaros, ¿no? Economía crece, población crece y una falta tremenda de oferta, ¿no? Una escasez, además en entornos muy elásticos que no es fácil volver a producir. Pues al final esto es echar cuentas así de forma muy superficial, menos oferta, inelástica y una demanda creciente. Pues hombre, parece sensato pensar que podemos entrar en una década donde vamos a ver materias primas alcistas y sobre todo las relacionadas con estas energías fósiles. Y yo sí que soy muy alcista, no a corto plazo porque la coyuntura sí le puede afectar, pero sí soy muy alcista en el petróleo, De hecho, quizá vamos a esperar algún picazo más a la baja, repito, por coyuntura pura recesoria, pero eso creo que es una oportunidad generacional para subirse al carro. Que el mundo se prepare para barriles de petróleo de $120 para arriba en los próximos años. Eso es mi tesis y la tengo más que trillada, No es que me acabe de levantar y se me haya ocurrido hacer ya. ¿Has visto hablar al ministro de Petróleo en Irán, no? Dime, Rodrigo. Y que se prepare para ver proyectos solares quebrados y totalmente placas solares abandonadas y molinillos eólicos también, y empresas. Oye, porque ya ¿qué han os bajado parece? Un 50 o un 70%. A esto de lo que está comentando Rodrigo y en esta línea en la que vais, ¿qué os parece esto de la COP28? Comentaba yo, tiene miga que se haga en Emiratos Árabes Unidos, conocido por su capacidad de reciclaje y su afán de energías verdes, y que además este año 100.000 personas dedicadas al lobby financiero estén allí. Han marcado un récord, nunca había habido tantos. Citigroup y HSBC son los que más gente han enviado. Yo no sé, irán por el cambio climático, pero parece otra cosa. Son tus intereses. Todo. Bueno, clarísimamente, ¿no? Qué silencio más bien guardado los tres. Esto es como cuando María Antonieta le decían: Reina, mi Alteza, el pueblo pasa hambre, y decía ella, pues que coman brioche. Pues esto es lo mismo. Sí. Ellos podrán ir en sus aviones y el pueblo pues que no viaje. No, ya te digo, ponía yo el ejemplo desde Londres, 3 miembros del gobierno han ido en 3 aviones diferentes yendo en un margen de hora y media en la COP. O sea, quiero decirte, de verdad que es... Pero bueno, la culpa es vuestra que no recicláis cartón. Perdonadme la broma, pero es que, insisto, que lo más presente en una cumbre de cambio climático en Emiratos Árabes sea el lobby financiero, es que la cosa habla sola. O sea, todo el marco se explica solo. Pero bueno, me voy a salir de aquí y de Argentina, de este ciclo de materias primas, de todo lo que hay aquí. Se acerca una gran crisis mundial. Y si todavía no te has dado cuenta, tu dinero cada vez vale menos. Si este tema te preocupa y quieres tener las herramientas para poder sacarle más provecho a tu dinero sin meterte en unos grandes riesgos, si te interesa el trading y la inversión, has llegado al sitio adecuado.
Nos lo habéis pedido mucho y por fin han vuelto los eventos de Trading Pro. Con expertos en trading, criptomonedas, mercados e inversión. Para expertos y principiantes. Aprende y mejora tu trading. Próximos eventos en Madrid, Barcelona, México, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay. Podrás vernos en online y en directo. ¿Quieres acceder completamente gratis a nuestros próximos eventos? Solo tienes que enviarnos un WhatsApp al teléfono que hay en pantalla con el mensaje de apuntarme al evento. La educación financiera cambia vidas, lo repito, más que nunca va a ser imprescindible educarse financieramente. Estamos aquí para ello. Date prisa que las plazas son limitadas. Y nos vemos en el próximo evento de Trading Pro. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.